Hoy tenemos por delante una historia que sinceramente para mí es muy inspiradora. Es una historia de grandes contrastes. Vemos este relato y para mí marca un punto decisivo en la vida de Pedro. Hasta allí, Pedro había sido un hombre muy notable, un líder muy competente, pero un hombre muy seguro en sí mismo y confiado en sí mismo. Y como resultado de este episodio estoy convencido que lo convirtió en el pastor notable que llegó a ser 50 días más tarde apenas, cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Esta historia de Pedro es una historia hermosa para mí. Ahora, al acercarme a ella, yo tengo que hacer una advertencia a todos, a mí y a todos, y es esta: que estos relatos de la Biblia para mí son asombrosos. Como el Señor no nos dejó un código de mandamiento frío, sino nos dejó un relato histórico de cómo Él se relaciona con ustedes y conmigo. Cómo Él tiene propósitos tremendamente gloriosos si estamos dispuestos a seguirle. Y por eso nos dejó el relato de este fracaso de Pedro, llámenlo como quieran. Para mí es un crecimiento forzado, pero temo que muchas veces los cristianos, algunos, tienen una actitud muy negativa. Ven un relato como este y se ensañan con Pedro. En estos días que estudiábamos la vida de Elías, hemos seguido a un escritor que ha fabricado las lecciones, digamos. Y cuando llegamos al periodo que Elías tiene la huida, le caía como una tonelada de piedras encima. ¿Se acuerdan esos camiones que traían los ladrillos en Latinoamérica y bajaban la carga en un segundo? Yo no entiendo esa mentalidad. Hay gente que parece que son buitres, no seres humanos. Se deleitan en encontrar errores y en comer carroña. Tienen una actitud tan destructiva que uno dice, pero este habrá nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo tiene que tener algo del amor de Jesús en su corazón, si no, no ha nacido de nuevo. En todas las congregaciones, siempre creo que hay un 98% de gente excelente, pero nunca falta el cazador de brujas, el aguafiestas, la vieja que critica y chismea y destruye y pega duro, tiene una lengua más cortante que toda espada de dos filos, etcétera, etcétera. Yo confío que en esta congregación, yo los conozco a ustedes, los veo esta mañana, veo vuestras alas de angelitos, veo vuestra aureola de santos y digo, qué congregación tan hermosa la mía, y no estoy embromando, digan amén. Pero ustedes saben, nunca falta un tipo que tenga así medio el estómago resfriado, decimos, sí, le caiga con todo a Pedro. Por eso, estas dos advertencias que tenemos en la pantalla, creo que son necesarias para todos los relatos de la Biblia, cuando vemos a alguien que tropieza y se pega un resbalón. El que de ustedes esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Qué sabio el Señor, Aquella mujer que la querían condenar dijo, bueno, muchachos, a ver de ustedes quién es el que tiene la autoridad moral para asesinarla, tire la primera piedra. Y todos, uno tras otro, se marcharon a casita. Y en el día de hoy es igual. ¿Quién de nosotros está esta mañana acá porque yo me la gané, me la merezco, soy un hombre y una mujer tan elevada? ¿Por qué estoy yo acá? Por la gracia de Dios. ¿Usted? Todos. Y por eso el Señor dice, guarda con el pecado de la autosuficiencia, guarda con el pecado de la arrogancia. Cuidado, muchachos, chicas. Si hoy estamos aquí es porque la gracia del Señor, su misericordia, su bondad nos sostienen. Por lo tanto, guarda con que se crea mucho y dice, el que piensa estar firme, guarda, mire, no se vaya a caer, porque va a ser un papelón. Y la gente se va a reír de usted y le va a ir mal. Por eso cuando nos acercamos a Pedro en este relato, confío que todos no vengamos con la actitud de condenar al apóstol, sino aprender de este episodio que la Biblia nos quiso dejar para nuestra instrucción y bendición. Ahora,
Yo veo a Pedro y si entiendo bien la historia, hasta aquí ha sido una historia muy, muy notable, que ilustra perfectamente lo que es la relación de Cristo con cada ser humano que Él llama. ¿Quién era Pedro? Un chico como ustedes y como yo, un hombre tal vez mayor, posiblemente tenía 40 años cuando el Señor lo encontró. ¿Ustedes creen que si yo le hubiera preguntado a Pedro cuando tenía 8 años, Pedrito, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué me hubiera contestado? Pescador. Tenemos un negocio exitoso, el business funciona muy bien, hace generaciones que lo tenemos. Cuando yo sea grande voy a ser pescador. Y efectivamente, cuando Jesús lo encontró, ¿qué era Pedro? Pescador, en el lago de Galilea. ¡Ah, qué lindo! Y sin embargo, en el horizonte, a ver si los ujieres pueden acompañar a las personas que van llegando. Tal vez sería útil acompañarlos arriba. De esa manera no tienen que estar luchando para entrar en los bancos. Apareció Jesús en el horizonte de Pedro. ¿Y qué pasó? ¿Creen que si al final de la vida le hubiéramos preguntado, Pedro, ¿hubieras preferido quedarte de pescador? ¿O fue mejor que Jesús apareciera en tu vida? ¿Qué creen que nos hubiera contestado? 1.000.000 de veces hubiera dicho, miren si me quedaba en el lago de Galilea y me lo perdía al Señor. Bienaventurado Pedro. Cristo lo buscó porque lo tenía para propósitos especiales. Y vaya, su llamado fue con un milagro, ¿se acuerdan? El día que había trabajado toda la noche Pedro y había fracasado completamente porque no agarraron ni uno, y el Señor le dice, vayan ahora y tiren la red. Y él dijo, Señor, ¿por qué no te dedicas a otro negocio? La pesca me la dejas a mí. Anoche trabajamos, no agarramos uno. Y ahora en pleno día, cuando los peces están durmiendo la siesta, vamos a venir a decir que tire la red. Y ustedes saben lo que pasó. Ahí fue el cardumen y nos dice que Pedro se tiró de rodillas en el bote delante del Señor y dijo algo que no tenía que ver, nada que ver con pesca. ¿Cómo dijo Pedro? Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Se quedó impresionado ante el milagro con la grandeza de Jesús. Y entonces el Señor le dijo, bueno, dale Pedrito, ven en pos de mí, yo te voy a hacer pescador de hombres. Bienaventurado Pedro. ¿No creen que es el mejor llamado que un ser humano puede recibir? Amén. Eso es igual con ustedes y conmigo en el día de hoy. Cristo anda buscando gente para bendecirles y llevarles una tarea que jamás sospecharon y que es mucho más gloriosa que todo lo que nosotros pudimos haber pensado que íbamos a hacer con nuestra vida. Ahora, de ahí en más fue en crecimiento continuo. Ustedes lo ven, es un tipo líder neto, siempre activo, siempre. El primero en saltar, Pedro, siempre. Y un día el Señor dice, a ver muchachos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y todos dijeron, mira, maestro, unos dicen que Jeremías, otros... Y ustedes dicen, y ahí saltó Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, Pedro, porque te lo reveló mi Padre. Y sobre esa confesión de que yo soy el Cristo, te voy a utilizar para bendecir a mi iglesia futura. Tremendo, Pedro. Otro día la gente comenzó a abandonar al Señor en masas. Y el Señor le dijo, ¿quieren irse ustedes también? Mirando a los discípulos. Y Pedro estalló. Señor, ¿a quién iremos? Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Tremendo, Pedro. No le gana a nadie. Además, quiero decirles una cosa. Que yo sepa, es el único ser humano que caminó sobre el agua fuera de Jesús. ¿Se acuerdan del episodio? El Señor vino caminando sobre las olas en aquella tormenta y Pedro, loco como siempre, Señor, si eres tú, manda que yo camine. Y ahí salió caminando. Pedro, ese es Pedro, un genio el tipo, líder neto. Pero también tenía una cara oscura que tenía que ser pulida. Y muchas veces es el fracaso que nos lleva a ese turning point cuando dejamos de ser seres humanos arrogantes y pasamos a encontrar toda nuestra confianza en el poder de Jesús. Eso fue lo que le pasó a Pedro esa noche. ¿Cómo fue la historia? Bueno, déjenme hablarles por un momento acerca
de las razones de su caída. Básicamente son dos. Una, que ya la vengo señalando. La primera es su propia autosuficiencia. Ustedes y yo leímos en el relato de Marcos que el Señor, antes de que ocurrieran las cosas, les advirtió a los discípulos: oigan, uno me va a traicionar y otro me va a negar. Y muchachos, chicas, ustedes que están preguntando quién es Jesús, vean lo que dice esa información. ¿Qué dice usted de eso? Jesús es el único, por ser Dios, que puede leer el futuro. Él sabía exactamente lo que iba a pasar dentro de pocos minutos. Y se los dice en anticipación porque así va a ser. Y muchachos, hace un tiempo yo les hablaba de Juan capítulo 20. Las razones que el apóstol da para creer que Cristo es el Mesías y es el Hijo de Dios. Bueno, aquí tienen 2 episodios que nos muestran el conocimiento del Señor, que Él antes que ocurran las cosas ya las sabe todas. Que no hay cosa que podamos ocultar de los ojos del Señor, que todo lo ven y todo lo saben. Por lo tanto, ¿qué prueba de la divinidad del Señor? Que Él es Dios hecho hombre. Y allí va y le advierte a los discípulos. Y ustedes y yo leímos juntos el párrafo que cuando les dijo: ustedes se van a escandalizar de mí, el Señor tenía que hacer esa obra solo, ustedes lo saben. Y esta gente, los muchachos dijeron: no, Señor, y Pedro: no, Señor, estos burros sí, yo no, no, yo no. Ahora, mis hermanos, acá hay un tema delicado. Porque una cosa es tener confianza en sí mismo y otra cosa es ser un fanfarrón. Ustedes que son sabios, ¿cuándo se cruza la línea entre tener seguridad en mí mismo o en ser un fanfarrón? Creo que se cruza cuando una persona comienza a compararse con los demás. Hay gente que piensa que ser cristiano significa andar diciendo: soy un inútil, un ignorante, un burro, un bueno para nada. Eso no es ser humildad, eso es ser necio. Yo esta mañana estoy parado aquí porque soy el doctor Sánchez. Yo no llegué a esta posición por ser burro, ignorante, animal con ropa, como quiera llamarme. Yo estoy acá porque dediqué toda mi vida al estudio de las Escrituras y completé la escuela industrial, completé el profesorado de historia, completé una maestría y después completé un doctorado. Si yo no hubiera tenido esas calificaciones, Lake nunca me tomaba para esta posición. Porque se supone que el pastor debe ser el que más sabe de la vida cristiana que toda la congregación, si no, no puede guiar a nadie. Ahora, yo sé que usted va al médico y usted al médico no le discute, porque es el médico, sabe más que usted. Usted va a una compañía de ingeniería y no le discute al ingeniero, porque el ingeniero sabe más que usted. Lo notable es que todos llegan a la iglesia y todos saben más que el pastor. Notable, ¿no? Que en la religión todos tienen 3 doctorados. Perdón, yo tengo uno solo. Ahora, si yo viniera a decir esta mañana: soy un burro, un ignorante, usted dice: che, mira, en esta iglesia tienen un burro ignorante, vámonos a buscar una que tenga un tipo un poco más sabio. No es humildad andar diciendo eso. Ahora, creo que se cruza la línea, la arrogancia, cuando yo empiezo a decir: a ver, ustedes, ¿sabían que yo soy el mejor predicador de habla hispana? ¿Qué tal? Ahí empieza la arrogancia. Miren, yo soy mejor que esto, yo soy mejor que aquel. Muchachos, cuidado con eso. Dios nos ha dado a cada uno una personalidad y dones que Él nos ha dado para que lo utilicemos. Ahora, si Él nos dio los dones, ¿de qué nos jactamos? Es un regalo. Si alguien me regala a mí un Rolex, por ejemplo, si usted tiene uno que le sobra, yo lo acepto. ¿De qué me voy a andar jactando después que mirar el Rolex que tengo si me lo regalaron? Yo todo lo que tengo en la vida cristiana me lo dio Dios de regalo. ¿Cómo me puedo jactar de algo? Nunca. Ahora, Pedro, ustedes ven, aunque estos acá te nieguen, yo no, Señor. Estoy seguro que habrá dicho: Tomás siempre con las dudas. Andrés, mi hermanito, es un tipo tímido.
Y Pedro y Juan, ¿para qué los querés esos dos hermanos que son? ¡Ah! Yo no, Señor, yo no. Y ahí nomás estaba comenzando el camino a la derrota. Les puse ahí en la pantalla, ya lo habrán leído, lo que el profeta Miqueas nos enseña de lo que es fundamental en nuestra relación con el Señor. ¿Cómo dice? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere el Señor? Y entonces nos da estas tres actitudes que todos debemos desplegar. Primero, sé una persona justa, que ama la justicia, porque al amar la justicia traemos la paz y sanamos todas las relaciones. Segundo, ama hacer misericordia, amar a las personas sin distinción de raza, de color, de estatus económico, de lo que sea. Y tercero, delante de la presencia de tu Dios, camina con humildad. Yo delante del Señor tengo que caminar todos los días con cabeza gacha. ¿Usted? Y querido, ¿qué le vamos a decir al Señor? Si tantas veces le prometimos y no cumplimos, si tantas veces el Señor como el Padre amoroso que es, Él nunca nos da las espaldas. Pero sí demanda que nos conduzcamos de cierta manera. Y mis hermanos, la arrogancia paga mal, siempre paga mal. La autosuficiencia no es una actitud que Dios aprueba. Vean lo que dice el libro de los Proverbios en la próxima transparencia que les pongo. ¿Cómo dice? Antes de la quiebra está el orgullo y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué está diciendo el autor? Que si ves a un tipo arrogante, sabe muy bien que va a terminar mal. Antes que le venga el quebrantamiento, el dolor, siempre lo precede la altivez de espíritu, la soberbia. Paga mal la soberbia, siempre. Y paga mal porque hay cosas que Dios regula a Él. Y usted puede ser Diego Maradona, puede ser quien sea, pero Dios no hace excepción de personas. La arrogancia no paga, no pagó nunca. Lucifer se convirtió en Satanás y todo el arrogante que pega duro y critica a medio mundo, guarda. Usted se está buscando que Dios trate con usted de una manera distinta. Sigue diciendo el autor de los Proverbios, cuando viene la de soberbia, viene también la deshonra. Pero con los humildes está la sabiduría. Yo tenía 8 años y nuestro pastor, don Walter Bevan, para los que me están mirando de Santa Fe, nos enseñó a los chicos en la escuela dominical un abecedario, a memorizar todas las semanas un texto de la Biblia, el que empezaba con A, el que empezaba con B, y así sucesivamente. Y este era el primero que aprendimos. Antes de la caída, la soberbia, y antes de la altivez de espíritu. Lo tengo grabado desde los 8 años. Gran favor me hizo don Walter, porque me metió en la conciencia algo que es fundamental para vivir una vida exitosa. Y es que si caminamos en humildad delante de Dios, amando a todos y respetando a todos, las cosas nos van a ir bien. Este fue el primer pecado de Pedro. Pedro había hecho muchas cosas buenas hasta allí. Noten bien. Tenía un montón de cualidades que Dios necesitaba para más adelante. Pero Pedro era todavía, disculpen la comparación, un vino agrio. Usted dice, pastor, ¿usted sabe esas cosas? Sí, sé algo. Leyéndolo en la Biblia lo puedo entender. En fin, corramos un velo piadoso. Así que eso era Pedro, un diamante que estaba siendo pulido. Un diamante que estaba siendo preparado para una obra futura, un vaso de honra. Pero en este momento había algunas cosas que tenía que corregir y por sus propios errores Pedro viene a esto. Segunda causa de su caída, su derrota en la vigilancia y la oración. Bueno, ok, ¿quieren que deje de predicar? Nos vamos a casa. Vamos a tratar otro tema, hermano. A ver, pónganse de pie todos los que están contentos con su vida de oración. Los quiero conocer. ¿Qué pasó? Esperen que yo también me siento, che. Qué desafío que es la vida de oración. Ustedes sabemos la bendición que es y el poder que trae a nuestra vida. Pero ¿cómo balanceamos las demandas de nuestro tiempo?
Yo he tratado por todos los medios desde este púlpito decirles, muchachos, servimos a un Dios de gracia. Yo tantas veces escucho a predicadores que ellos sí la tienen, Yo me despierto y lo primero que hago a las 4 de la mañana es empezar a orar. Y me voy a la cama a las 3:59 y estoy orando todavía. ¡Qué santo! Por favor, si ven uno de esos, pónganle una jaula de cristal y pónganlo en el museo. Yo no pertenezco a esa categoría. Yo pertenezco a la categoría de los apóstoles. Yo sé que a ustedes nunca les pasó, ¿no es cierto? Los humanos somos gente muy, muy, muy especial. Usted, señora, mira 4 horas de novela de Telemundo, Univisión, va cambiando canales. ¿Cuál es la que está de moda ahora? No sé. Pero el día que le dice, bueno, voy a apagar el televisor y me pongo a orar, ¿y qué pasa? A ustedes nunca les pasó eso, ¿no es cierto? Solamente a mí, que soy pecador. Bueno, ustedes saben, tantas veces la oración para mí ha sido el camino que me conduce a un descanso restaurador, profundo. Y yo veo el relato de los muchachos en el jardín del Getsemaní y me veo a mí mismo. ¿Qué vamos a decir? Ustedes conocen el relato. Habían tenido la Pascua, una cena tremenda, y el Señor sabía lo que venía en pocas horas. Los discípulos no. Y por eso cuando les dice, muchachos, velen conmigo una hora, ¿qué pasó con ellos? Se quedaron todos dormidos. Suena humano, muy humano. Y uno dice, caramba, ahí está el peligro, ahí está el peligro. ¿Usted sabe lo que está haciendo el diablo en esta hora? ¿Alguien sabe? ¿Qué tal si el diablo en esta hora está delante de Dios y le dice, che, préstamelo a ese, que lo quiero zarandear como a trigo? Y te voy a demostrar que es un hipócrita, que a vos no te ama y es un sinvergüenza como no hay otro. Ustedes y yo no sabemos lo que pasa allá en las esferas celestiales. Pero el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y yo he orado para que tu fe no falte. ¿Sabía Pedro lo que le esperaba? ¿Sabía Pedro que detrás de las circunstancias estaba la mano del enemigo para zarandearlo como a trigo, para demostrar que era un falso? No. Ese es el peligro que tenemos nosotros. ¿Se acuerdan la historia de Job? Job estaba viviendo feliz, haciendo la voluntad de Dios, y de repente el maldito va allá arriba y le dice, ese, préstamelo un ratito y vas a ver cómo te blasfema. Y ustedes y yo conocemos la historia. Job nunca supo lo que pasó. Le cayó la peste encima y nunca supo lo que pasó. Fue Dios el que le tuvo que informar después. Y sin embargo, ahí está. Ustedes y yo día tras día estamos enfrentados por enemigos de todo tipo, tamaño y color. Están enfrentados los chicos en la escuela, usted en el trabajo, la ama de casa, quien sea, donde usted esté, los enemigos nos están esperando y nos están rodeando. Y hay momentos cuando ellos nos piden para darnos un baile. Usted lo sabe. Dice San Pablo en Efesios 6, para que pueda estar firmes ustedes en el día malo. Hay días que parece que el diablo agarra el arco y es una lluvia de flechas que nos caen. Usted está viviendo feliz, se despierta en la mañana con un dolor, va al laboratorio, cáncer. ¿Y usted, y yo qué hice para ligarme esto? Y la mano del enemigo que está buscando destruirle, ¿qué otra le queda? Y como es, 1.000.000 de ejemplos. Ahora Pedro estaba en un baile, se le venía un tsunami y no sabía lo que le esperaba. Y el muchacho, pobre, claro. Mis hermanos, ¿qué les puedo decir? Tenía un profesor que decía, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. Y ustedes y yo necesitamos poder de Dios para enfrentar a las hordas satánicas que vienen en contra de mi vida. Separados de mí, dijo el Señor, nada pueden hacer. La oración es la que nos une al Señor y la que nos da su poder. Ustedes y yo nos apoyamos en el Señor, tenemos todos los recursos del Señor a nuestra disposición. Trabajamos solos, lo único que podemos hacer es con nuestra energía natural. Y no alcanza para las pruebas de la vida, a Pedro no le alcanzó.
Y en este caso es la causa del fracaso del apóstol. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de esto? Bueno, vean ustedes. Este hombre que hasta aquí había sido un discípulo ferviente de Jesús, que estuvo dispuesto a sacar la espada, y yo lo felicito, Pedro, porque estaba medio dormido. Estoy seguro que estaba dormido ahí cuando Jesús le dijo, che, despiértense, que viene a buscarme el que me traiciona. Y medio dormido ahí salió y dijo, ¡paf! Algo intentó hacer Pedro, no lo condeno. Pero el Señor le dijo, Pedro, discúlpame querido, guarda la espada porque si no, no se va a cumplir las Escrituras. Así que, piola, tranquilo. Y Pedro, lógico, se quedó pensando, bueno, che, yo estoy tratando de ayudar y me pegan un lavado de cabeza. ¿Cómo es esto? Entonces, en pocos minutos, Pedro perdió la fe completamente en Jesús y en toda la causa que había estado apoyando. Se le desmoronó el mundo en cuestión de minutos. ¿Por qué lo digo? Bueno, yo leo Mateo 26, 54. Pedro fue siguiendo de lejos a Jesús. La misma expresión que leímos en Marcos. Hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ayudar a Jesús, para estar al lado del Señor, a ver en qué terminaba la telenovela. Evidentemente Pedro ahora está herido, está mal, pero yo no lo condeno, porque algo está intentando. Todavía tiene algo de amor por el maestro y aunque de lejos le sigue, todavía algo tiene, mejor que el que no le sigue. Pero allí está. Está vulnerable. Y creo que comete esto que para mí es la clave del sermón, que es Pedro le seguía de lejos. Ahí está el problema. Se identificó con el Señor por años, estaba muy cerca de Él, pero ahora, ante las circunstancias, Pedro comienza a caminarlo, pero de lejos. Está solo, no tiene el apoyo del maestro y por lo tanto comienza lentamente a bajar un peldaño. El segundo peldaño es que esta actitud lo llevó a rodearse de un grupo de personas hostiles al Señor. Lo leímos juntos en el relato. Evidentemente Pedro va avanzando y termina con el grupo de soldados en el patio del sumo sacerdote. Y recuerden que Israel tiene exactamente el mismo clima que Los Ángeles. Si usted anoche hubiera estado afuera en el patio, hubiera prendido un fuego, estaba fresco, ¿no? Bueno, ahí tiene el relato. Los soldados, los que estaban ahí esperando el juicio que estaba dentro de la casa, mientras al Señor, ahí se prendieron y ahí estaba Pedro junto con la gente. Y es entonces, en ese lugar, que le ocurre la tragedia. Y es entonces que Pedro, al estar rodeado por personas que aborrecen a Jesús, su valentía comenzó como la manteca cuando la toca el fuego. Ahora, mis hermanos, acá hay una lección. Es muy importante que los cristianos la recordemos. El mundo sin Dios odia a Jesús. El mundo sin Dios odia a Jesús. Muchas veces lo disimulan. Pero, a ver, creo que en el camino ancho que conduce a la muerte eterna, que dijo el Señor, hay gente que son fanáticos del enemigo. Y si pudieran, esta mañana, vendrían aquí en este momento, bloquearían las salidas y prenden fuego al edificio con todos nosotros adentro. Usted va a decir, pastor, ¿de dónde sacó esa idea? De las historias de la iglesia cristiana. En el día de hoy, en Corea, es una fuente de avivamiento. ¿Saben el precio que tuvo que pagar la iglesia de Corea para llegar a donde están? Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses, eso fue exactamente lo que hicieron en Corea.
Llamaban a los cristianos, los encerraban y luego prendían fuego al edificio. Hay gente que es así en el día de hoy. Usted lo tiene sentado en su casa, en la oficina, en todas partes. Y si pudieran a usted lo matan. A mí también. Ahora hay otros que caminan también en el camino ancho que lleva a la perdición, que no le hacen mal a nadie. Y piensan, yo estoy bien, porque como no le hago mal a nadie, algún día Dios me va a tener que aprobar, porque una persona tan maravillosa como yo. Ahora, el consejo que les doy a todos ustedes que me están escuchando, especialmente a los más jóvenes, a los que están empezando la vida cristiana. Si tú has conocido a Jesús, a donde vayas, identifícate con el Señor de entrada. Cuando llegues a un nuevo trabajo, declara de entrada, soy un burro y soy cristiano. Así ellos se ponen contentos. Porque ellos dicen que nosotros somos los burros. Bueno, démosle el crédito. Sí, dale. Un día vamos a arreglar las cuentas allá arriba. Pero usted, si no declara, van a venir, vamos a comprar uno para la loto, Mira que el pozo está vuelta, son 2 billones, poné platita y compramos. ¿Cuántos de ustedes tuvieron esa tentación? Ninguno, yo sé, ustedes no viven en el planeta Tierra, comprendo. Vení que después de las horas de la oficina tenemos allá en el pub lo que vamos a hacer y usted sabe. Y escuchate la última. Mire, si usted quiere evitarse problemas, trace la línea de entrada y diga, soy cristiano, y aunque no les guste, yo los respeto, pero espero que ustedes también me respeten a mí. Muchas veces te va a costar el horno de fuego, como los 3 amigos de Daniel, pero te van a respetar. Y cuando lleguen los problemas te van a venir a buscar también para que los ayudes a ellos. Porque el que vive sin Dios, la conciencia le dice, necio, necio, necio. Porque está viviendo una mentira y él lo sabe. Excepto que no quiere venir porque le gusta más el pecado. Lógico. Ahora, cuando llega que las papas queman, vení, orá por mí. La vieja se me muere de cáncer, orá. Chicken chow mein, ¿Cómo de golpe se hacen todos cristianitos? Bueno, ahora, a ustedes que son padres, déjenme ayudarles con esa cita que está ahí arriba, que la ven en la pantalla. ¿Qué es eso? Proverbios 1, 8 al 19. Bueno, miren, uno de los grandes problemas que hay en la vida es la presión de grupo. Estoy convencido que si Pedro no hubiera estado rodeado de esa gente mala, tal vez no negaba al Señor. Pero estando rodeado en el fuego, estoy seguro que empezaron los soldados. Pero que lo crucifican. Y a todos los que lo siguen también. Y Pedro se empezó a... Miren, ustedes saben, un ser humano solo tal vez no cometería las barbaridades que puede llegar a hacer cuando tiene presión de grupo. Ustedes lo saben. El consejo es, si a su hijo le va mal en la escuela secundaria, cámbielo de escuela. Porque posiblemente los amiguitos que tienen lo están llevando a la destrucción. Ahora, noten lo que dice Proverbios. Miren si esto fue escrito hace 3.000 años o si salió hoy en el periódico de la mañana. ¿Cuánto fue? 2 semanas atrás me quedé dolorido de corazón al escuchar la historia de un chico que en la universidad fue a una de esas fraternities. Esas son orgías que yo no entiendo cómo las universidades las promueven y las patrocinan. No entiendo. Pero a un chico le dijeron, ¿a qué no te animás? Dale, tomate una botella de whisky. Y el pobrecito se la tomó y al minuto cayó fundido, fulminado, perdió la vida. Ustedes saben la represión que tienen los hijos. Yo la viví cuando era joven. El libro de los Proverbios nos dice, escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre y no abandones la instrucción de tu madre. Porque corona de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los sabios, inteligentes, ¿cómo dice? Si los pecadores, los necios, los que han perdido el rumbo en la vida, los que Dios va a castigar un día, te quisieran persuadir,
no los consientas. Si te dicen, ven con nosotros, estemos al acecho para derramar sangre y embosquemos sin motivo a los inocentes, los tragaremos vivos como el Seol, el sepulcro, el infierno, enteros como los que descienden a la fosa. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de ganancias. Echa tu suerte con nosotros, tengamos todos una sola bolsa. MS-13. Hijo mío, no andes en el camino de ellos. Aparta tu pie de sus senderos, porque sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre. ¿Cuál? ¿Qué sangre? Ciertamente en vano se tiende la red ante los ojos de toda ave, pero ellos ponen acechanza a su propia sangre, a sus propias vidas ponen trampa. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a los que la poseen. Y cuando uno llega a este punto dice, qué historia tan hermosa. Qué lecciones que nos deja a todos. Es por eso que quiero aterrizar el avión dejándolos con dos desafíos que me quedan a mi corazón de esta historia. Lo primero es esto, que al igual que en los días de Pedro, Jesús tiene en este día muchos discípulos que lo siguen de lejos. Les dije hace un instante, los que van por el camino ancho a la perdición están los fanáticos del diablo, los talibanes del diablo, y luego los ni chicha ni limonada, que no hacen mal a nadie, pero tampoco pertenecen al reino de Dios. Y un día van a descubrir que no habiendo hecho el bien positivo, Dios los va a descalificar del cielo. Ahora, lo notable es que cuando venimos al reino de Dios, delante de nosotros se abre un nuevo camino y están las posibilidades infinitas. Hay gente que dice, Señor, tú me salvaste, me sacaste de donde estaba, me diste tanto, Señor, acá está mi vida, toma todo. Y vienen al Señor y le dicen, Señor, si tú me das una bendición, yo quiero 100% de las bendiciones. Pero hay otros que ni chicha ni limonada. Y este que está acá es igual a este que está acá. No se diferencian en nada. En estos días de vacunas yo le digo a usted tiene que vacunarse. Y ahí viene y me dice, no, ok, yo no me vacuno. Porque me van a modificar. Ustedes saben las gansadas que andan dando vueltas. Si usted lee el internet, la cantidad de estupideces que se dicen. Pero luego viene otro que dice, bueno, yo me voy a poner la primera, porque con la primera ya está. Y los médicos nos dicen, mira, si te pones la primera únicamente no vas a tener full coverage. No estás inmunizado. Si te pones la segunda, sí. Entonces las posibilidades suben al 90% dependiendo de la vacuna. Ahora usted dice, ay no, yo solamente quiero la primera. 40% está bien. La iglesia está llena de cristianos que son así. Se conforman con el 10%, con el 20%, 30%, 40%. Muchachos, chicas, yo les digo, Cristo vino a ser discípulos, no cristianos de iglesia. Cristo vino a ser personas transformadas, dinámicas, poderosas en Él. Y el Señor quiere de todos nosotros lo mejor de nuestra vida porque Él nos ofrece lo mejor que hay en esta vida. El conocimiento de Dios, la vida eterna, la bendición, la posibilidad de ser usado. Ahora, yo les hago la pregunta esta mañana, ¿con cuánto estás contento tú? ¿Cuánto quieres de felicidad? ¿10%? ¿Eso está bien? Yo les diría, no se conformen a menos que en las cosas de Dios vayamos al 1000%. Por eso le puse allí en la pantalla 3 cualidades de un discípulo verdadero de Jesús. ¿Cuáles son ellas? Primero, que anhela llegar a ser como su Señor. Yo quiero parecerme a Jesús. Él me copia a mí a veces, pero no voy a decir eso porque ustedes saben, ¿no? El argentino me brota. Ahí está. No, querido, yo quiero llegar a ser como el Señor. ¿En qué? En sus actitudes. En su poder para servir, en completar la misión que Él nos da. Es por eso que allí anoté, el verdadero cristiano quiere llevar fruto para Dios. En toda buena obra
Y créanme que el Señor nos ofrece un programa de acción que es increíble. Yo podría contar muchas historias muy bonitas que me han pasado en estos 50 años que llevo sirviendo al Señor. Milagros portentosos que Él ha hecho, liberaciones de gente que eran imposibles. Y uno dice, Señor, yo no cambio nada de eso por todo lo que el mundo tenga para ofrecer. Ah, no, el Señor nos llama a algo glorioso. Si tú eres uno de esos creyentes tibios, te la estás perdiendo. Y un día te vas a lamentar. Esta vida ha sido hecha para, al igual que Pedro, ir por todo. Y la tercera característica es que ustedes y yo tenemos que estar listos para la venida de Cristo. En estos días, cuando el mundo está siendo sacudido con esta pandemia, hemos captado que la mano de Dios nos está diciendo, muchachos, chicas, ¿están listos para entrar a mi presencia? Vean cómo vive la sociedad sin Dios. Yo no tengo que recurrir a los científicos para que me lo digan. El otro día, a mí me gusta compartir la fe, yendo a comprar las cosas siempre en el mismo lugar. Porque entonces uno va desarrollando una amistad con la gente, con la mujer del dry cleaning, con la mujer del negocio del otro. Y el otro día voy a hacer las compras al supermercado, ahí hay una chica de México que nos conocemos hace años, de a poquito ya saben todos en Ralph, Rancho Cucamonga, que soy el pastor Jorge, y ella está, y hablando me dice esta chica, estos días, dice, el alcoholismo está destrozando las familias acá. Usted no tiene idea, pastor, la cantidad de gente que acá compra. Y me contaba que los niveles de alcoholismo han subido hasta por las nubes. No tienen poder para pelear la vida al estar sin Jesús y se auxilian en la muleta del alcoholismo. Bueno, muchachos, chicas, Cristo nos vino a dar un agua de la vida que sacia la sed del alma y nos da poder para triunfar sobre las peores circunstancias de la vida. Sea un discípulo ferviente, no siga a Jesús de lejos. En la peor póliza es el peor estado. Porque sabes una cosa, estos de acá saben que tú eres cristiano y un día te van a decir, che, ¿vos qué estás haciendo acá con nosotros? Vos tendrías que estar con los santos en la iglesia, no bailando el sábado a la noche. ¿Qué cosa? Los que no vienen a la iglesia saben mejor que los cristianos cómo se tienen que comportar. Notable, ¿no? Último desafío. Y es que la historia de Pedro nos deja una esperanza cierta. Yo leo el fin del relato y Pedro, pobrecito, está en ese mal momento y yo no sé cómo fue el relato, qué pasó, pero me imagino que el Señor sale. ¿Quién le pagó a ese gallo para que cante 3 veces? Y el Señor sale en ese momento y le clavó la mirada y Pedro se desarmó. Dice que lloró muy amargamente, el texto original es muy fuerte, muy enfático. Y yo digo, benditas lágrimas, porque no son lágrimas de cocodrilo de un hipócrita. Acá hay el dolor sincero de alguien que le falló al maestro y se da cuenta. Y estoy convencido que ese momento fue el turning point para Pedro. Le costó unos días más, lean Juan 21. Pero el Señor en su misericordia, luego que resucitó, ¿a quién fue a buscar? Bendito nuestro Señor. A ese que lo había negado, lo restauró. No le dijo, como la mayoría de los que abundan con el dedo señalando, andate de acá. Pedro, ¿me amas? Vení para acá. Y cuando llego al final de mi Biblia, yo encuentro una carta escrita por Pedro. ¿Y qué nos dice el apóstol Pedro? Si yo no hubiera sabido que Pedro escribió esta carta, con solo leer la carta me di cuenta que él la escribió. ¿Por qué? Bueno, vean lo que dice. Asimismo, ustedes jóvenes, estén sujetos a los ancianos y revístanse todos de humildad unos para con otros. Hello, Pedro, ¿dónde aprendiste eso? Ah, jardín de Getsemaní. ¿Y cómo dice? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pedro, este sí que aprendió la lección. Por eso les dije, este párrafo muestra la muerte de Pedro, hombre natural, mundano de esta vida. Y nos muestra el nacimiento de un pastor según el corazón de Dios. Y ahora Pedro sabe y le dice a la gente más joven, muchachos,
en el trato personal. Ámense unos a otros. Seamos humildes, porque la humildad es la puerta de la bendición de Dios. ¿Y qué fue lo que le pasó a él que se quedó dormido? ¿Cómo era eso? El cristiano tiene que velar en la oración. Próxima transparencia. Mas el fin de todas las cosas se está acercando. ¿Y qué tenemos que hacer? Él se quedó dormido, pero aprendió la lección y nos dice, muchachos, que no les pase a ustedes lo que me pasó a mí. Sean sobrios. Esto quiere decir, estén con la mente despejada para entender el mundo en que viven y velen en oración. Ah, bendito Señor, que nos lleva de gloria en gloria. Y nuestras caídas, Él las ve como un proceso de crecimiento. Él no te pone el pie como diciendo, no, Él es tu pastor que te ama con amor eterno. Pero ese amor demanda de ti y de mí la respuesta más excelente. De otra manera es deshonrarle, es burlarte de Él. Es por eso que les digo a todos en este día con la lección de Pedro, ¿cómo estamos siguiendo al Señor? ¿Le estamos siguiendo de lejos, ocasionalmente? ¿O realmente queremos ser, Señor, quiero ser un instrumento de tu gloria? Úsame. Estamos velando en oración. Mis hermanos, no hace falta estar encerrados en un convento. Esa fue la trampa del diablo, siglos anteriores. ¡Ay, Dios es tanto que tengo que estar encerrado en un convento! No, allí donde estás, criando a tu familia, manejando en el freeway, sirviendo a tu empresa. Órale al Señor, dale gracias. Decirle, completa tu obra en mí, Señor. Ven, Espíritu Santo, sopla vida en mi ser. Y para tu sorpresa y la mía, vamos a encontrar que el Señor hace cosas admirables. Que ustedes y yo no las podemos anticipar, pero que si tenemos la fe necesaria, va a llegar el momento cuando el gozo del Señor excederá con creces los peores y más grandes sacrificios que todos tengamos que hacer. Por lo tanto, al Dios de Pedro, sea la gloria en la casa del Señor. Y ese Dios tan hermoso, yo lo puedo amar, lo puedo servir, lo puedo adorar. ¿Ustedes? Nos ponemos de pie para orar.